Presiones de vapor. La presión de vapor es un fenómeno que ocurre como la interacción de dos fases, una fase líquida y una fase gaseosa separadas por una tensión superficial que actúa como frontera o membrana semipermeable. El sistema nominalmente se define como cerrado y las partículas que fluyen entre la fase líquida y la fase gaseosa son de solvente. La presión de vapor o presión de vapor en equilibrio se define como la presión ejercida por un vapor en equilibrio termodinámico con sus fases condensadas, sólido o líquido, a una temperatura dada en un sistema cerrado. En lo personal, esta definición es una mugre. Para poder entender la presión de vapor debemos entender primero que existen dos presiones en conflicto, una que ejerce la atmósfera y empuja hacia el líquido y otra que ejerce el líquido hacia la atmósfera, y si ambas son iguales, el sistema se mantiene en equilibrio. Un sistema que no permita la vaporización por una altísima presión mantendrá toda su sustancia en estado líquido, como se ve en el modelo de ese recipiente en un experimento con etanol. Pero si se aumenta el volumen, como al depositar el líquido en un recipiente vacío más grande, o que no tenga presión parcial de la sustancia dada, este vacío, real o parcial, literalmente absorberá sustancia en forma gaseosa como si fuera una esponja seca ultra absorbente. El líquido perderá volumen a medida que se vaporiza hasta alcanzar el equilibrio de las presiones, momento en el que las fases líquida y gaseosa conviven en equilibrio a menos que cambien las condiciones físico-químicas como la temperatura o la presión. También debemos tener en cuenta otros conceptos clave. Aunque la ebullición y la vaporización involucran un cambio de fases líquido a gaseoso, hay diferencias sustanciales en su relación con la temperatura. La evaporación es una transición de fase líquida a vapor, un estado de sustancia por debajo de la temperatura crítica y la presión crítica, que se produce a temperaturas por debajo de su ebullición. La evaporación usualmente ocurre en la superficie del líquido, donde las capas más externas se desligan de la tensión superficial y escapan a la atmósfera debido a la vibración molecular. La ebullición, por el contrario, es una transición de fase líquida a gaseosa que se produce a una temperatura crítica o por encima de ella o a una presión crítica. La ebullición, a diferencia de la evaporación, ocurre en todo el cuerpo del líquido, generando burbujas. Un tercer concepto relacionado con los otros dos es la volatilidad. La volatilidad la definiremos como la tendencia a evaporarse. Los sólidos no volátiles no se evaporan nunca y se descompondrán térmicamente antes de lograrlo, mientras que las sustancias volátiles se vaporizan fácilmente, pero nuevamente esa facilidad la medimos en términos de la temperatura. Las sustancias muy volátiles tienden a hacerse gases incluso a bajas temperaturas con mucha facilidad, mientras que las sustancias poco volátiles van a tener una reticencia a hacerse gases y solo se puede aumentar su volatilidad aumentando la temperatura. Sin embargo, la temperatura no es la única condición que va a afectar a la volatilidad. También tenemos la relación presión a volumen. A mayor volumen y a menor presión, ambas son dependientes inversamente, la volatilidad aumenta y por ende una sustancia volátil en un frasco se volverá gas al abrirlo y su olor, si es que lo tiene, nos llegará rápidamente. Si la atmósfera a nuestro alrededor es grande, las sustancias se disipan rápidamente, pero si estamos en un cuarto cerrado, las sustancias se concentran en fase gaseosa en la microatmósfera de ese lugar y se diluyen rápidamente en la mucosa respiratoria, las cuales traspasarán la barrera hematoencefálica del cerebro. La barrera hematoencefálica del cerebro es un escudo de grasa formado por los astrocitos, células gliales cerebrales que impiden que algunas sustancias pasen libremente de la sangre a las neuronas. Las sustancias volátiles tienden a ser moléculas solubles en grasa. Ambas cosas van de la mano, por lo que pueden pasar sin control la barrera hematoencefálica y alterar el equilibrio de las neuronas, y por ende del cerebro. Pero dejemos que Homero Simpson nos explique lo que pasa cuando inhalamos
muchas de estas sustancias volátiles que normalmente pueden encontrarse en limpiadores domésticos. Úsese en áreas bien ventiladas. No sean payasos. ¡Debo destruirte! ¿Pero qué está pasando allá abajo? Nada. Entonces deja de gritar tan fuerte. Bueno. Ahora, volviendo a la presión de vapor, recordemos que hay dos presiones en juego y que en el equilibrio normalmente son iguales y por lo tanto tendemos a confundirlas. Una es la presión parcial de la sustancia en la atmósfera que ejerce su fuerza hacia el líquido y por lo tanto evita que la sustancia se vaporice. Mientras que existe una segunda presión y es la presión que ejerce el soluto en el líquido a volverse gas, a volverse vapor. Por eso esta segunda presión es precisamente la presión de vapor, la presión que empuja hacia el estado gaseoso o vaporoso. En esta gráfica tenemos la relación entre varios líquidos volátiles y cómo su presión de vapor aumenta con el cambio de temperatura. El problema con los ejercicios de lápiz y papel es que no nos darán una función lineal. Y la razón de esto, como se pueden dar cuenta, es que la relación presión de vapor a temperatura no es lineal, es una curva, por lo que deberemos usar las gráficas para relacionar la presión de vapor final por medio de un cambio de temperaturas. Sin embargo, debemos tener en cuenta lo siguiente. Si la presión de vapor es mayor que la presión parcial en la atmósfera, entonces el líquido se vaporiza hasta saturar la atmósfera con dicho vapor. Si la presión de vapor es inferior a la presión de la atmósfera, entonces parte del gas en la atmósfera se condensa y llueve sobre el líquido. En cualquiera de los dos casos, deberá llegarse a un equilibrio cuando las presiones se igualan. Con eso en mente podemos explicar por qué los charcos se secan, pero los océanos no lo hacen. Un charco tiene muy poco volumen de agua y por ende jamás logra saturar su atmósfera con el suficiente vapor de agua para equilibrar la presión de vapor con la presión en la atmósfera. Sin embargo, los océanos tienen tanta agua que logran saturar su atmósfera inmediata con vapor de agua, equilibrando las presiones. Pero el equilibrio generado es muy dinámico, debido a que el viento puede transportar el vapor de agua y las temperaturas afectar los equilibrios. Por lo tanto, la dinámica de la presión de vapor y la presión de agua en la atmósfera cambian constantemente, lo cual genera literalmente el clima de nuestro planeta. Bueno, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.